No, yo lo he dicho siempre y no tengo en eso ningún tipo de empacho. El partido más grande de este país es el partido del Cuando descontento. tú mides la oposición y el PSUV, por ejemplo. Cuando mide... cuando uno mide el descontento y el gobierno, tienes que el descontento es el 80% del país. ¿Qué es la MUD? Es la expresión político-electoral del descontento. Y eso es muy importante porque el descontento solo no logra victorias. Aquí tenemos casos numerosos en el mundo de dictadores que han estado cualquier cantidad de tiempo porque al no tener al frente una alternativa viable desde el punto de vista político, sencillamente permanecen ahí, así la inflación sea del 5.000%. Eso ha ocurrido. Entonces, en el caso venezolano hay descontento ciudadano, descontento social y hay una expresión político-electoral de ese descontento. ¿Cuál es el reto ahora? Bueno, que como está cegada la vía electoral desde el 20 de octubre del año 2016, cuando confiscaron el referéndum revocatorio, la vía electoral está cegada. ¿Qué noticia tiene de las elecciones de gobernadores? Bueno, y otras. A eso vamos, a eso voy precisamente. La vía electoral está cegada. Es necesario entonces que la MUD deje de ser solamente una alianza electoral y pase a ser un instrumento útil para el pueblo venezolano en materia de lucha social y de lucha política. ¿Por qué? Bueno, precisamente para recuperar el derecho al voto. Nosotros tenemos que exigir y participar, por supuesto, en las elecciones que nos deben, la de gobernadores, la de alcalde que tendría que hacerse este año y, por supuesto, exigir el adelanto de las elecciones presidenciales. Ahora, hay que exigir además que sean elecciones verdaderas, que sean elecciones competitivas. Ayer mismo se produjeron unas declaraciones del señor Diosdado Cabello anunciando lo que es la estrategia del gobierno de convertir el proceso político venezolano en un remedio de la situación nicaragüense. Es decir, ellos piensan o van a intentar hacer elecciones en Venezuela donde la gente pueda votar pero no elegir. Elecciones sin los partidos de la oposición y van a intentar incluso anular el registro de la MUD como partido político. Eso es inaceptable. Ahora, para que eso no ocurra, tenemos que tener un país movilizado y una opinión pública internacional, por cierto, consistente. Están hablando de inhabilitaciones también. Estoy hablando en este caso de algo más grave. Dime. Estamos hablando de algo más grave que las inhabilitaciones. Las inhabilitaciones del pasado fueron de naturaleza puntual. ¿Y los que vienen? ¿No? Fueron de naturaleza puntual, contra individuos, contra dirigentes o contra candidatos. Estamos hablando del tema de la legalización de los partidos políticos. ¿Ilegalización? No. De acuerdo a un criterio que está estableciendo el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos que no participaron con tarjeta propia en los últimos comicios tendrían que recoger firmas para legalizarse. El único partido que estaría entonces vigente sería la MUD, pero entonces, en primer lugar, le ponen a los partidos unas condiciones prácticamente leoninas para evitar, para dificultar su legalización. Y a la MUD como partido amenazan con retirarle el registro como partido político a raíz de aquel cuento chimbo del señor Jorge Rodríguez, el supuesto fraude en la recolecta de firmas del referéndum revocatorio. Entonces, todas esas son maniobras para hacer lo que al gobierno le interesaría. ¿Si eso ocurre, qué harían ustedes? ¿Qué harían la MUD, la oposición? Si eso ocurre, no es lo que va a hacer la oposición, es lo que va a hacer el país y el mundo. Si eso ocurre, el gobierno definitivamente le estará diciendo a la humanidad, al universo entero, que están fuera de la ley y que son un gobierno forajido. Y entonces se planteará, bueno, tanto el bloqueo internacional al gobierno de Maduro, a lo que queda del gobierno de Maduro, del régimen que preside Maduro, como una nueva fase de lucha del pueblo venezolano. Tú ves a Maduro en su periodo, ¿no? Completo, como querían antes, y antes se planteaba que saliera antes del 19. Tú lo ves ya consolidado hacia el 19. No, en absoluto. Yo veo un gobierno que no es capaz de darle respuesta a los problemas más importantes del país. Pero ya no se habla de anticipo de elecciones. No solamente no lo resuelve, sino que además crea nuevos problemas, como pasó con el tema del billetazo en diciembre. Yo sí veo como una necesidad nacional el que aquí se produzca concertado un cronograma electoral que implique no solamente las elecciones de gobernadores y de alcaldes, sino también el adelanto de elecciones presidenciales para construir un gobierno, una solución pacífica al drama venezolano.